Bien. Entonces aquí estamos ya en ok, en esta no, penúltima tema. Más bien, pues sí, último, porque el del viernes, el de mañana es bastante simple. Es nada más una pura aplicación pues un videito de aplicación. Unos 10 minutos si acaso dura. Y pues ya, de eso ya no habría tarea, nada más tiene que subir la selfie. Ujú. Hoy nos toca entonces el último tema, por así decirlo, biodiversidad, reinos y virus, el último tema choncho. Porque el de mañana es pues, especies endémicas y en peligro de extinción. Extinción está fácil. Ya vino alguien más. Bien. Biología 2, Edosmar Zapopan. Vamos empezando. Entonces, alguien por su participación, ay, caray, ¿qué le pasó a esto? ¿Me puede decir qué es la biodiversidad? Acuérdense que hoy es su último día de chance para participación de esta semana, pues. ¿Qué entienden por biodiversidad? Como que ya lo había escuchado, pero ay, no me acuerdo. Ajá, debieron haberlo visto desde la primaria, eso sí, es muy primaria. Ajá. No, pues vamos a ver. La biodiversidad, pues es exactamente todo lo que dice, todo lo que se ve aquí en este cuadro, ¿no? Animales, plantas, hongos, agua, tierra, aire. Ujú. Vamos a definirla. Mira, está aquí para que se vea el perico. Vamos a definirla como toda la variedad de vida. Bio, vida y diversidad, pues variedad, ¿no? Diversidad, toda la variedad de la vida. Dice, esta biodiversidad, pues puede ser, pues sí, ya como veíamos en el otro, en esta otra lámina, pues todo lo que tiene vida, desde las plantas, desde las células, desde las procariotas, las eucariotas, hasta animales ya más complejos, más grandes, gigantescos y llegando así hasta el ser humano, ¿no? Y ese está en íntima relación, pues, obviamente, esa cantidad de diversidad de seres vivos y de formas va a ser afectado directamente por la disponibilidad de alimentos, los nutrientes en el agua y en el suelo, la humedad, la radiación, los diferentes climas y las interacciones con su medio ambiente. Pues es obvio, ¿no? Si hay mucha comida, si hay mucho espacio, si hay una, eh, si hay si hay un aire limpio, pues va a haber mucha vida, ¿no? Contrario de que si hay poca comida, si no hay forma de sobrevivir, etcétera, etcétera, pues la diversidad va a ser poca, ¿no? Lógico. Vamos a ver. Entonces, eh, hay una interdependencia entre las especies que viven en un mismo lugar, es decir, unas son la comida de otras y, por ejemplo, si no hubiera suficiente comida, por ejemplo, conejos, las águilas se morirían de hambre, ¿no? Por decir algo. Por eso es que los conejos tienen esa capacidad de reproducirse tanto y tener muchísimos hijos. Ahora, si no hubiera águilas, pues los conejos se saldrían de control, no hubiera muchísimos conejos y se comerían toda la hierba y, bueno, la biodiversidad ahí sufriría, sufriría cambios. Pues vemos simplemente esa interdependencia, ¿no? De alguna manera están conectados todos y hay un equilibrio en el ecosistema. Ecosistema, pues es todo eso que puede ser desierto, bosques, playa, en donde viven nuestras especies o en donde está la biodiversidad. Esto nos dice pues simplemente que todo está conectado. De alguna manera todos estamos conectados, todos vivimos en este planeta, todos respiramos, todos vivimos y necesitamos de otros para tener
esta vida. Como vimos la semana pasada, por ejemplo, las plantas que necesitan nuestro dióxido de carbono, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos su oxígeno y esa energía que ellas extraen del sol, ¿no? Como ellas son autótrofas y nosotros heterótrofas, pues necesitamos consumirlas para poder obtener los nutrientes y la energía necesaria. Bueno, obviamente la biodiversidad está íntimamente relacionada con el ecosistema, como ya lo hemos estado explicando ahorita. Pues sí, si no hubiera un buen ecosistema, entonces la biodiversidad se viene abajo. Y si no hay una buena biodiversidad, el ecosistema también cambia. Hay problemas, ¿no? Es obvio. O, por ejemplo, ahora hay muchos fenómenos de especies invasoras que cambian el ecosistema, que transforman las condiciones del lugar. Ajá. Hay, por ejemplo, unos pececillos que limpian la pecera. Bueno, ni la limpian, se pegan así al vidrio de las peceras. Se llaman Plecostomus, pero les dicen el pez diablo. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor por ahí un chiquillo se aburrió de sus peces, fue y lo tiró a un lago de aquí de México, no recuerdo, creo que está en Michoacán. Y pues ahí lo dejó vivir. De alguna manera, no sé cómo estuvo, si eran dos, o era una pareja, o era una hembra ya preñada. El chiste fue que este pez se reprodujo ahí en ese lago, sí, en ese laguito que estaba ahí. Y ahorita es un problema porque es una especie invasora que se come a las especies endémicas, a las especies originarias, y también se come la comida. Entonces, y algo más, pues es un lago donde la gente va y pesca para comer. El problema es que entonces, si no hay peces, si ese pez extraño que viene de África fue introducido a esa laguna, entonces la gente se va a quedar sin comida y va a haber sufrimiento por el descuido de un solo chiquillo, ¿no? ¿Quién sabe quién habrá hecho eso? Ujú. Bueno, que ya de por sí intentan cocinar ahora esos peces, diablo, y no saben tan ricos, pero bueno, es una buena forma de tratar de arreglar ese problema. Y ejemplos como esos hay varios, pero bueno. Bueno, hay una diversidad genética dentro de las especies. Obviamente, por ejemplo, en los tomates, hay tomates verdes, hay tomates amarillos, tomates rojos, que se van biodiversificando dentro de la misma especie de los tomates. Y esto, pues obviamente, nos trae a la mente pues que hay mucha variedad dentro de los ecosistemas, variedad de las mismas especies. Mientras mayor sea la biodiversidad del ecosistema es mejor, es decir, mientras más especies, más tipos de animales, plantas y otros reinos haya dentro del ecosistema, pues es mejor, ¿no? Es más rico. Y si lo vemos, ¿no? Por ejemplo, no sé, si vas al bosque, mientras más especies de pájaros veas, pericos, águilas, palomas, pues es mejor, ¿no? Hay una mejor convivencia, por así decirlo, mm, una mejor, ¿cómo podría Mejor decirlo? ¿No? visualización. Pues sí, también desde el lado desde el punto de vista eh, artístico también se puede ver mejor, ¿no? Artísticamente o visualmente mucho mejor la variedad de colores, todo eso. Ajá. Mm, Vamos a ver. Bueno, lo que les decía, ¿no? La biodiversidad está amenazada por introducción de estos peces o de estos animales que no pertenecen a ese ecosistema, y pues también principalmente por la mano del hombre, ¿no? Que ha llevado a muchas especies a extinguirse y a otras a estar en el peligro de extinción. Ajá. Es triste pues saber o enterarse de especies que han desaparecido a causa de que el hombre pues las ha cazado simplemente porque les parecen feas o no sé, amenazantes, y las han destruido. Por ejemplo, pues no sé, el pájaro dodo, que es uno de los
más representativos que ya se extinguió, pues, se extinguió, sí lo extinguieron los humanos, ¿no? Según yo recuerdo, sí. Bueno, también el tigre de Tasmania, muy triste, que sí llegaron incluso a fotografiarlo, pero pues por la destrucción de su ecosistema, de lugares donde él vivía, de la casa de ellos mismos, pues lo fueron extinguiendo y esto va a pasar también y está pasando con las otras especies. Entonces, pues tan bonito que es tener pues los ecosistemas, el bosque como aquí vemos, y pues sí concientizar un poco ese problema que tenemos cada vez mayor. Ujú. Ahora, la clasificación de los seres vivos. Hay muchas formas de clasificarlos y sus formas de clasificarse. Sí dije yo, no nos vamos a meter tan al tiro en eso porque es demasiada información. Apenas de que ustedes vayan a estudiar biología o vayan a estudiar una ciencia, zoología, algo así, entonces sí van a sufrir ahí. Pero ahorita vamos a verlo simplemente en 5 reinos, los 5 reinos principales que podemos clasificar a los seres vivos. No sé si ustedes ya los hayan escuchado. El reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal. Seguramente los últimos dos sí. Pero no sé si quieran decirme algo de los otros 3, de los primeros 3, que se les viene a la mente por su participación. ¿Alguien más vino? Carlos, no sé. No. Bueno, si no se les viene a la mente nada, pues ahorita lo vamos a... De hecho, ahí están los dibujitos. Nomás está en... No sé si será inglés esto. No, no es inglés. No me acuerdo ya ni dónde lo saqué, pero no es inglés. Fin, estamos viendo. Son los que están hasta abajo. ¿Quién es? Los que están hasta abajo, ¿no? El monera. El monera, sí, son los de hasta abajo. De alguna manera esto está como también organizado en una especie de árbol genealógico según la teoría de la evolución, ¿no? Diciendo que el reino monera dio como resultado 2 ramas en la que están a la derecha los fungi y los protistas y abajo las plantas y los protozoarios, ¿sí? Y como la cúspide de la evolución, los animales del reino animal, bueno, sí. Pero bueno, no me gusta tanto esta idea, pero vamos a ver más bien ahora sí los reinos animales, los reinos animales, no, los reinos de los seres vivos. Más así. El reino monera, pues entonces son células procariotas, todos son células procariotas. Las células procariotas, recuerden que no hay organismos pluricelulares procariotes, todas son unicelulares. Estas habitan en absolutamente todo el planeta, incluso en lugares inhóspitos. Sí, a ustedes les decía que incluso también podrían llegar a sobrevivir en el espacio. Habitan incluso en el cuerpo humano. Algunos de ellos son autótrofos y otros son heterótrofos. Entonces, de ellos hay de los 2 tipos. Algunos viven en grandes colonias y otros pues prefieren vivir pues en poquitos, ¿no? Poquitos en poquitos. Se dividen en bacterias y cianobacterias o algas verde azules. Ajá. De estos, por ejemplo, yo tengo mucho problema con ellos porque según yo son los mismos que me ensucian la pecera. Ejemplos de ellos tenemos estreptococos, bacilos, etcétera. Aquí están, ¿no? Estos, algunas son imágenes ah, de un microscopio electrónico, mientras que otras son animaciones nada más, pero si ven la simpleza, pues, de su composición. Entonces, reino monera son procariotas unicelulares, algunos son autótrofos y otros son heterótrofos. Simple, ¿no? Células unicelulares. Fácil. Reino protista. Si me voy muy rápido, me dicen, ¿eh?
Ahorita es poquito, entonces pues de una vez nos lo echamos. ¿Qué tenemos aquí? Células eucariotas unicelulares, ya recordarán la diferencia. En el Monera son procariotas, aquí son eucariotas, generalmente unicelulares, ¿sí? Voy a ver algunos pluricelulares aquí, sí. En su mayoría son microscópicos, ¿por qué? Bueno, porque son unicelulares. En caso de que sean pluricelulares, pues sí, se ven a simple vista, o cuando viven en colonias, puedes ver una gran colonia de algunos protistas. Igual, algunos son autótrofos, mientras que otros pueden ser también heterótrofos, son de las dos especies. Algunos tienen silos o flagelos para poder moverse y otros son parásitos. Ajá. Por ejemplo, en nuestro estómago debemos tener algunos de estos protistas. Algunos de los ejemplos son el paramecio, euglena, diatomea y ameba. Amebas, sí, como las amibas. Y las diatomeas eran... No, ya las olvidé. En fin, aquí están algunas vistas. Algas, levadura, radiolarios, glaucitis, pandorina y laurencia. Reino fungi. Ya llevamos entonces monera, protista. Nos vamos con el fungi, que también es un reino que sí es muy conocido ya por muchos de ustedes. En pocas palabras, pues son los hongos. Todo lo que sea hongo es del reino fungi. Aguas aquí. Los hongos no son vegetales, no son del reino vegetal. Parecen, ciertamente se parecen mucho, pero aquí entran en otra clasificación. Sí son diferentes. Sí notan, ¿no? Porque los hongos no tienen flor, no tienen hojas, no tienen tallo así propiamente, pues como las plantas. Es más, estos hongos viven como a expensas de las mismas plantas muchas veces. Son células eucariotas que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Es decir, ¿hay hongos unicelulares? Sí. Y de hecho esos son muy peligrosos, pero bueno. Son descomponedores y se alimentan de restos de otros seres vivos. Por eso son como, están ahí enfrente, arriba de los troncos de los árboles o algo así, alimentándose de los restos. Son como carroñeros. Aquí hay, interesante, no tienen clorofila, por lo tanto ellos no pueden hacer, no son autótrofos, tienen que estar comiendo desperdicios de otro lado, por eso no son verdes, también esa es la idea, ¿no? Los vemos de color amarillo, rojo, blanco, etcétera. Por eso son heterótrofos y se reproducen, aquí está importante su forma típica de reproducirse son por medio de las esporas. Las esporas se encuentran regularmente cuando el hongo tiene forma así de seta, pues con ese gorrito, por así decirlo, abajo del gorrito y pues cuando pasa el aire por ahí se liberan las esporas. O algunos tienen alguna forma como de balón y explotan echando las esporas al aire. Ajá, es interesante. Siempre echan sus esporas al aire. Y pueden ser peligrosos para la salud. Obviamente ya saben que hay hongos alucinógenos. Ejemplos de ellos, el moho del pan, ¿sí? La levadura, que esa no la comemos, la penicilina, que se utiliza para pues, medicamentos, y los champiñones, que también los comemos en una rica pizza. Ya necesito comer una pizza, tiene años que no como una pizza. Bueno, bien. Entonces, no sé si ya hayan dudas en cuanto a los tres reinos primeros, que serían como los raros tal vez, los que no habían visto, o los que tal vez no se acordaban. No están fáciles. Si no hay dudas, entonces vamos pasando al reino vegetal, que ya los conocen, ¿no? Son plantas, en otras palabras, tienen células eucariotas todas. No hay vegetales que tengan células procariotas. Todas son eucariotas y todas son pluricelulares y autótrofos. Me parece que también hay heterótrofos plantas. Sí, tengo que ver ese dato. Según yo, sí hay también heterótrofos,
que son los menos, pero sí existen, ¿no? La mayoría son autótrofos. Se clasifican simplemente, pues podemos clasificarlo con plantas con flor y plantas sin flor. Y ejemplos, pues hay un montón: musgos, helechos, pinos, ficus, etcétera, 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 maguey. Si ven, por ejemplo, esta foto, aquí hay una gran variedad de biodiversidad de plantas, de diferentes flores, o tal vez hasta es la misma especie, pero diferente coloración, ¿no? Fenotipo, también le decimos estos tulipanes de aquí, ¿no? Estos sí son diferentes. El árbol, arbustos y otras plantas. Se ven muy bonito eso. Ya hasta me ganas me dio de plantar algo así. Y el último reino, súper fácil, pues también ya lo conocen, el reino animal. Células eucariotas, todo ser en el reino animal tiene células eucariotas, no puede haber un animal con células procariotas, eso sí, seguro. Todos son pluricelulares, igual. Son heterótrofos, no hay animal que sea autótrofo, ¿eh? No, no. Todos necesitan de alguna manera o comer otros animales o comer plantas. Todos son heterótrofos. Pueden desplazarse libremente de un lugar a otro, pues tienen de alguna manera movilidad, algo que las plantas también se mueven, pero tienen muy limitados sus movimientos. En cambio, los animales pues tienen más posibilidad de moverse. Oye, porque aquí hay ha de haber un insecto por ahí adentro de esta planta, ¿no? Ahorita me estoy dando cuenta que puse aquí una planta. Bueno. Y tienen órganos muy desarrollados. Como vimos al principio en este árbol supuestamente genealógico, de acuerdo a la teoría de evolución, pues son los que estarían en el pináculo de la evolución. Y de todos estos, pues el ser humano, según la teoría, otra vez de la evolución, sería el mayor. Se dividen simplemente en invertebrados y vertebrados. También ya lo saben, ¿no? Los vertebrados, pues son obviamente los que tienen huesos, o más bien una columna vertebral y huesos dentro. Y los invertebrados serían los que no cuentan con una columna vertebral ni huesos internos, aunque pueden contener huesos externos o exoesqueletos. Ajá. Como por ejemplo los cangrejos son invertebrados, pero claro que tienen una estructura parecida a la estructura ósea, que es su exoesqueleto externo. Pues ejemplos hay muchísimos, ¿no? Antrópodos, peces, anfibios, reptiles, mamíferos, aves, etcétera, 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 tigre, perico, chango, no sé qué sea esto, borrego, caimán, una rana, un pájaro, tucán, elefante, caballito de mar, un rinoceronte, otra rana, una vaquita de mar, sabú mafú y un águila, ¿no? Lemur se llama esta cosa. Ajá. Y bueno, también otra forma de clasificarlos, pues es por su forma de reproducirse, o más bien de nacer, que ya lo habíamos visto: vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. Fin. Entonces, ¿alguna duda de los reinos animales? Perdón, de los reinos de los seres vivos, porque el animal es solo uno de ellos. Nada más recordarlo, pues, el reino monera, el reino protista, el reino fungi, reino vegetal y el reino animal. Si se fijan, los dos últimos reinos, estos dos últimos reinos, son pluricelulares eucariotas, y los dos primeros reinos son unicelulares. Casi siempre también el protista, puede haber algunos ejemplos pluris, y uno es eucariota y otro es, perdón, uno es procariota y el otro es eucariote. Y quedarían los fungi como en una especie de intermedio entre los más avanzados y los menos avanzados, ¿no? También es otra forma de ver. Ok, bueno. Estos ya son, bueno, es que estos sí pueden haber unicelulares o sea, microscópicos y macroscópicos, entonces sí quedan muy en medio de ellos.
Por eso es que los fungi no son plantas, ¿eh? Aquí vemos un mapa conceptual, no recuerdo, creo que sí les dejé hacer un mapa conceptual. O no les dejé la tarea. Ya no me acuerdo. Sí, ¿Sí les dejé esto de tarea? Pueden un mapa hacer, conceptual. ajá, hacer un mapa conceptual de los reinos de los seres vivos. Ajá, gracias. Sí, aquí hay un ejemplo que pueden usar como ejemplo. Pues, los reinos, aquí estamos dividiendo criterios, tipo de nutrición, según el número de células, presencia o no de núcleo, presencia o no de pared celular. Reinos, pues, monera, protistas, hongos, que son los fungi, plantas, animales. Algunos son autótrofos, monera y autótrofos. Bueno, es lo que más o menos nos hemos visto, ¿no? Moneras, autótrofos, heterótrofos, unicelulares, procariotos y pared celular mureína. Acá esto no lo vimos, pero bueno. Protistas, aquí no sé por qué dice protistas, protozoos. Algunos autótrofos, otros heterótrofos, pueden ser unicelulares y pluricelulares, eucariotes, y algunos tienen pared celular. Bueno, esto último como que no es necesario, no lo hemos visto nosotros. Hongos o fungi, perdón, heterótrofos, unicelulares o pluricelulares, eucariotes y pared celular de quitina. Plantas autótrofas, pluricelulares, eucariotas, pared celular de celulosa. Animales heterótrofos, pluricelulares, eucariotas y sin pared celular. Es importante esto, no tienen pared celular. Tienen membrana celular, es otra cosa. Ahí ya en su modelo de la célula deben haberse dado cuenta de que las plantas tienen pared y membrana celular, mientras que los animales solo tienen membrana celular. Por eso dice aquí sin pared celular, que no es lo mismo que la membrana celular para que no se vaya a confundir por ahí. Y bueno, hay una explicación de las especies, que es el conjunto de seres vivos, capaces de reproducirse entre ellos y originan una descendencia similar a ellos. Esto ya es, esto no lo vimos eso. Era irse un poquito más arriba estudiando la clasificación de las especies, pero dije, no, ya es demasiado. Para un día sí es demasiado. Bien, entonces la pregunta es, oigan, ¿y los virus qué? ¿Dónde se clasifican aquí los virus? Alguien que me diga y le pongo doble puntaje. ¿Qué son los virus? Protistas, moneras, hongos, plantas, animales. ¿Cómo se refiere? ¿Como un virus que tengan los animales? Ajá, no. Los virus, ¿en qué clasificación caben? O sea, vimos ahorita la clasificación de los seres vivos. Vimos que hay 5 reinos. Entonces, ¿en qué reino entran los virus? ¿En el fungi? Mm, no. No son hongos. Acuérdense que los fungi son hongos. Sí, pueden ser unicelulares, pero no tienen esporas los virus. No, no se alimentan de desechos. ¿Dónde entraría? Entonces le voy a poner su participación. ¿Dónde entrarían los virus? Ahorita que está tan de boga y tan de moda. El coronavirus, ¿de dónde entraría? ¿Dónde entraría? Y la respuesta es... ¿En el reino ¿cómo? ¿Proriota o cómo? ¿Protista? Ajá, Tampoco. ¿no? No. Ahí dice, no entro tampoco ahí. No. En el reino monera, tampoco. Ah, caray, entonces es una planta. No. Entonces es un animal. Pues que creen que tampoco. No es ninguno de ellos. Ah, ya me está diciendo que nos quedan 10 minutos. Yo creo que sí alcanzamos.
La respuesta es que los virus no están vivos. Ya les había platicado eso. Los virus no los consideramos como seres vivos, pero son tampoco como seres muertos. Es un poco interesante eso. Simplemente no están vivos y por eso no entran en ninguna de las clasificaciones que vimos ahorita. No entran en ninguno de los reinos. Ok. Ah, ya vamos a terminar. Apenas se me activó ya, Ney. Es como si, por ejemplo, los virus son tan pequeños que una célula necesitaría un microscopio para ver un virus. ¿eh? O sea, así como nosotros necesitamos un microscopio para ver las células, una célula literalmente, pues depende del tamaño del virus, pero sí necesitaría casi un microscopio para poder ver los virus. Son mucho más pequeños que una célula. Ujú. Son microorganismos, sí los podemos llamar microorganismos, pero no seres vivos. Y para poderlos ver, no podemos utilizar nada más un microscopio óptico, necesitamos un microscopio electrónico. Porque no son seres vivos, pues entre muchas otras de las cosas, porque no tienen funciones vitales como la reproducción, la respiración. Ya las habían visto eso la primera semana. Respiración, nutrición, reproducción, movilidad, irritabilidad, y ya me acuerdo de las otras. Para cumplir con ciertas funciones vitales necesitan un hospedador. Entonces, para poder reproducirse y comer de alguna manera, por así decirlo, necesitan llegar a un lugar, a una célula e invadirla, que se le llama hospedador, pues. Cuando entra el hospedador, replica su material genético en el hospedador, copiándose innumerables veces. O sea, llega al hospedador, se abre el virus, deja pasar su material genético RNA y utilizando los mecanismos de la misma célula, replica su RNA, lo reproduce y también agarrando partes de la misma célula se las arranca pues para hacer otra vez la cubierta del virus y mandar más virus hijos. Haciendo obviamente que la célula muera. Son, por lo tanto, agentes infecciosos, muy infecciosos. Ahorita vamos a ver algunas de las enfermedades más importantes que produce el virus. Ajá. Creo que ya más o menos saben, ¿no? Sobre esto, pues está en boga de todos ahorita con lo del coronavirus. Lo que ahorita nos ha complicado la vida un poco. Estructura de los virus. Son muy sencillos, extremadamente sencillos, pero no por eso quiere decir que no sean fáciles. Se encuentran en casi todos los ambientes. Es decir, ahorita en el aire que estamos respirando hay virus, pero espero que no sean del coronavirus. Su estructura exterior, perdón, podríamos llamarle que hay dos partes principales, su estructura exterior o cápside, es como una cápsula. Ahorita nada más puse de este tipo de virus, se me olvidó ponerles otra configuración, pero hay diferentes formas de virus, ¿no? El más famoso ahorita, por obvias razones del coronavirus, es esta forma circular que tiene estas receptores, estos bracitos alrededor, que de ahí le pusieron el nombre porque dicen, parece una corona, entonces el coronavirus. Bueno, cápside y entonces los bracitos que son receptores. Y adentro está entonces el material genético, que en el caso de los virus es ARN. Hay ciertas especulaciones de que puede haber virus con RNA, perdón, con DNA, pero yo no estoy tan seguro. Regularmente es RNA o ARN. La cápside, o sea, el recubierto del virus, está constituido por proteínas y grasas. Por eso es importante que nos lavemos las manos con jabón, porque el jabón es un detergente que destruye las grasas. Entonces, pues si tú tienes un coronavirus en las manos y te pones el detergente, destruye la cápside, destruye
pues sí, su recubrimiento exterior, y el RNA si libre no puede hacer nada, no puede infectarte. Ajá. También tengan cuidado, no vayan a pensar, destruye la grasa del detergente, toman ahí un chorro de champú. No funciona así. Luego, el ARN, pues ya lo conocen, está constituido por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, citosina y uracilo, más bien uracilo más que guanina. Bueno, y muchas veces también algunos virus tienen alguna envoltura adicional o bracitos o receptores especiales que le ayudan a entrar a ciertas células especiales. Por ejemplo, obviamente, hay virus que afectan a los animales que no afectan a nosotros. En el caso del coronavirus dicen que mutó de un virus que afectaba a los animales, cambiando sus receptores, mutando sus receptores para entonces poder entrar a las células humanas. Ajá, estos receptores de arriba. Son como la llavecita, son como la manita con la que le van a dar la mano a nuestras células. Se pegan y ahí entran. Bueno. ¿Cómo se transmiten los virus? Pues ya saben, se les llama vías de transmisión o vectores, que pueden ser por medio de animales, de agua, de viento, comida, objetos. En cuanto a la transmisión, por ejemplo, animales, picaduras de insectos, pueden ser también mordeduras, pueden ser que sus heces, por eso es importante también el cuidado de las heces de los animales, esté contaminado, contamine la comida y entonces el agua puede ser receptora muy conocida pues del virus, por eso hay que limpiar el agua antes de tomarla, perdón. El viento, fíjense que ahorita el coronavirus no es tan mortal por la causa de que no se transmite por el viento, pero hay otros virus que andan así en el viento libres, entonces esos sí son súper tremendamente contagiables, ¿no? Como el virus del ébola, había una variante que se contagiaba por el viento y entonces tremendo, ¿no? Tremendo. O si han visto Walking Dead, creo que también es un virus, según eso, el que provoca que se conviertan en zombies y está presente en todo lugar, ¿no? Creo que era por el viento. Puede haber por comida, si comes contaminado con un virus, pues obviamente te puedes infectar. Y objetos, si alguien que tosió, por ejemplo, del coronavirus tose y agarra un objeto y luego tú vas y lo agarras, también puedes contagiarte. Conozco a alguien así ahorita en estos tiempos que se sentía mal un señor, un amigo de él, y le prestó pues su celular para que hablara a sus hijos para que fueran a recogerlo. Y resulta que ese señor se sentía mal porque le dio coronavirus y el que le prestó el teléfono pues no sabía, no lo desinfectó ni nada y también se contagió de coronavirus. Entonces, es eso. Y la prevención pues obviamente ya ustedes lo saben, en este caso pues como el coronavirus se transmite por gotículas de saliva, principalmente pues usamos el cubrebocas y tratamos de estarnos limpiando las manos cada ratito con detergente o con el alcohol puro. No sé si alguien más iba a decir algo. Ya se nos está acabando el tiempo, nos queda un minuto. Si nos corta, pues se vuelven a meter, ya saben cómo es este rollo. Ya hay más. 1, 2, 3, 4, se los escribí. Sí. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Antes de pasar a lo último, que ya nos queda nada más ver. No, perdón, antes de eso. Obviamente dentro de nuestro cuerpo tenemos un sistema de defensa, sistema inmunológico, un tema bastante alucinante, o como podemos decir, bastante profundo, que sería bueno revisarlo. Pero bueno, el sistema inmune entonces nos protege, además de las bacterias, también contra los virus.